Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de, donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a esta reacción, análisis, bueno, de todo, de esta noticia que sale de la crisis que existe entre Disney y por lo tanto Marvel Studios y Sony por todo lo que tiene que ver con los derechos de Spider-Man y las próximas películas que van a salir de este que para mí personalmente es mi superhéroe favorito. Entonces, vamos a comenzar diciendo que yo podría caer en el mismo tono alarmista e incluso diría yo amarillista en el que muchos otros medios están cayendo y decir como no, ya Spider-Man salió del universo cinemático de Marvel, ya no hay nada que hacer, esto es lo que está pasando y esto ya es oficial, pero no, esto es una noticia en desarrollo y tenemos que tener en cuenta que esta discusión es simplemente una consecuencia de los tiempos en los que vivimos, en donde hay filtraciones, en donde hay un montón de reportes, en donde en todo el mundo se puede enterar de cualquier cosa en la internet y probablemente estas negociaciones se han dado muchas otras veces, no de la misma manera, pero sí de maneras parecidas para otras películas y para otras propiedades y para otras cosas y nosotros nunca nos hemos enterado, pero como nos estamos enterando aquí es este escándalo. Hasta que no haya una confirmación oficial por parte de Sony o por parte de Marvel y Disney, esto no es oficial. Simplemente nos estamos enterando de detalles de una negociación que está sucediendo a puertas cerradas de los que probablemente no tendríamos que estarnos enterando. Entonces aquí a la izquierda pueden ver todos los temas que vamos a tratar. Vamos a ir desde el comienzo hasta lo que está sucediendo actualmente. Entonces tenemos que en 2008 surge Marvel Studios. Marvel antes no era un estudio, Marvel simplemente era la editorial. Y hubo un momento en el que entró en una crisis financiera bastante grande y tuvo que vender los derechos cinematográficos de sus personajes a otros estudios. Entonces por eso tenemos que todo lo que tenía que ver con los Cuatro Fantásticos y con los X-Men estaba por el lado de Fox, que ahorita vuelve a Marvel porque Disney compró Fox. Pero además de eso teníamos que, si no estoy mal, era Universal, tenía Hulk, teníamos que también Namor lo vendieron para otro lado, teníamos Daredevil que también estaba en Fox y llegamos al momento en el que está Spider-Man que se le vende a Sony, pero la situación con Sony es diferente, porque con Fox y con estos otros estudios simplemente se vendieron los derechos de explotación cinematográfica y otras cosas. Entonces Fox podía hacer películas, podía hacer todas estas cosas, pero Sony es dueña de parte del personaje de Spider-Man, no de los derechos solamente cinematográficos, sino de el personaje como tal, y eso es lo que hace la situación con Sony tan diferente a lo que era la situación con Fox en ese momento. Pero entonces tenemos que después de eso, durante muchos años tuvimos que Marvel tuvo que trabajar con sus superhéroes de serie B, sus superhéroes menos importantes, porque siempre han sido Spider-Man y los X-Men de una manera u otra, incluso los Cuatro Fantásticos, a pesar de que han perdido mucha popularidad. Pero tenemos que en 2016 llegan a un trato y tenemos la primera aparición del Spider-Man de Tom Holland en el universo cinemático de Marvel en el Capitán América Civil War, y de ahí en adelante ha jugado un papel cada vez más de una importancia cada vez más creciente, lo cual hace que esta situación sea compleja. Entonces tenemos que hoy sale la noticia que están haciendo negociaciones porque hay un trato actual y el trato actual es que Marvel recibe el 5% de las ganancias del primer día, del fin de semana de estreno, recibe el 5% de las ganancias que produzca la película de Spider-Man. Y el trato que está en negociación en este momento, Disney trató de hacer que Sony le diera el 50% de las ganancias. Entonces ahí es donde surge todo este problema. Pero, ¿qué quiere decir eso? Entonces, para hablar de eso tenemos que hablar de cómo funciona la distribución, cómo funciona el cine, cómo funcionan las ventas y cuánta plata realmente recibe un estudio de la taquilla de la película. Entonces digamos que tenemos todos estos titulares de la película hizo $1 billón, la película abrió con 200 millones de dólares en su primer fin de semana, la película abrió con 35, la película abrió con X o Y cifra, y muchas personas simplemente dicen como ok, esta película hizo mucha plata, esta película es un éxito. Entonces es un poco extraño porque no es tan así. Digamos que la película tiene un presupuesto, digamos una película tiene un presupuesto de 150 millones de dólares en su producción. Además de eso hay que agregarle
toda la plata que ellos invierten en lo que tiene que ver con publicidad. Entonces digamos que le metieron otros 50 millones de dólares. La película ya no costó 150, sino costó 200 millones de dólares. Entonces necesita recaudar por lo menos, en teoría, 200 millones de dólares para poder estar bien, para poder recuperar la inversión. De ahí en adelante todo es ganancia. Pero no es así, porque tenemos que meter otra parte. O sea, si el estudio lo distribuyera, lo proyectara, si el estudio hiciera todo y si el estudio estuviera metido en todo, pues recibiría todas las ganancias y bueno, tendríamos otras cosas. Pero hay otra parte que entra ahí y son todo lo que tiene que ver con las salas de cine, los que proyectan las películas y es a donde nosotros vamos a verlas. Y ellos también tienen que hacer plata, entonces entran todos estos tratos. Entonces una película que costó 200 millones de dólares ya no necesita ser solamente 200 millones de dólares en taquilla para poder recuperar la inversión, sino que tiene que hacer un montón más. Porque dependiendo de la película que es, el estudio puede negociar con los distribuidores y bueno, con todas estas personas y puede llegar incluso a un trato. De los mejores tratos que puede hacer es que recibe el 90% de las ganancias del primer fin de semana. Un estudio nunca recibe toda la plata que produce una película en taquilla. Y de ahí en adelante, como hasta la cuarta semana, el estudio, o sea, una película en realidad termina dándole al estudio por concepto de taquilla más o menos, y eso, el 50% de lo que produce. Y eso, más o menos. Entonces tenemos que, por ejemplo, una película que recauda. Seguimos hablando de nuestra película de 200 millones de dólares. Entonces esta película recauda 400 millones de dólares en taquilla, lo que quiere decir que si hablamos de ese más o menos 50% que recibe el estudio recibió 200 millones de dólares, lo que quiere decir que esa película no le produjo ninguna ganancia al estudio. No fue una pérdida en teoría, e igual estos presupuestos de los que hablamos siempre son como bueno, no al azar, son siempre proyecciones o son siempre ciertas especulaciones, porque los estudios generalmente no revelan directamente cuál fue el presupuesto total y tenemos que tener en cuenta todos estos factores de publicidad y bueno, otras cosas que pueden hacer ellos que aumentan los valores de la producción como tal. Entonces, lo que les digo, una película, ustedes les dicen, hizo 400 millones de dólares en taquilla y es como, wow, fue el gran éxito, pero en realidad no fue un gran éxito. En realidad no le causó pérdidas al estudio y cualquier cosa que no genere ganancia es considerado una pérdida realmente. Entonces, esa película no sirvió absolutamente para nada y por eso hay veces que hay películas que recaudan un montón, pero no hay secuelas, no hay nada, no pasa nada con esas películas más allá e incluso las personas que están actuando o los que están detrás de cámaras como productores o como directores tampoco reciben más trabajo después de eso porque en realidad no produjeron un éxito, no produjeron nada de eso, simplemente produjeron una película que no perdió la inversión y no se sabe bien si no perdió la inversión, pero que tampoco generó ganancias. Entonces ahí es donde está el problema. Digamos que una película, hablemos que una película hace 150 millones de dólares, bueno, hablemos de 100 millones de dólares. Si digamos que Spider-Man hubiera hecho 100 millones de dólares en su primer fin de semana, eso quiere decir que si el estudio tenía un buen trato, y lograron que los proyectores les dieran el 90% de las ganancias, el estudio no recibió 100 millones de dólares, sino que recibió 90 millones de dólares. Entonces tenemos que está ese trato actual en el que Marvel recibía solamente el 5%. El 5% de 90 millones de dólares es 4 millones de dólares más o menos. Marvel por esa película, por todo el trabajo que estaba haciendo, estaba recibiendo, en este caso hipotético, recibió 4 millones de dólares en total por todo lo que hizo. Entonces tenemos que el trato actual no es lo mejor del mundo porque Sony se está beneficiando un montón. Tuvimos las películas con Tobey Maguire, la trilogía de Sam Raimi que fueron exitosas, que lograron bastante bien a pesar de que la tercera es muy más o menos. Tenemos que años después lo relanzaron con Andrew Garfield y Mark Webb y no funcionó. Trataron de hacer este universo gigantesco, de introducir a todos estos otros villanos y todas estas otras cosas de una manera como súper estrepitosa.
y no funcionó, no les funcionó para nada. Entonces por eso fue que hicieron ellos el trato con Marvel después de esto y tenemos que también Sony entró en una crisis financiera en cierto modo. Entonces después de eso tenemos que ahora Spider-Man Far From Home es la película financieramente más exitosa de la historia de Sony. De todas las otras cosas que tiene, la última película de Spider-Man es la que más taquilla le ha recaudado en su historia al estudio. Y eso sucede porque está vinculada al universo cinemático de Marvel y porque tenemos el input creativo del equipo de Marvel y sobre todo de Kevin Feige. Entonces, en el trato que ellos están tratando de hacer, están tratando de que Kevin Feige tenga este título de productor, porque él es el productor de todas las películas de Marvel. Y además de eso, Disney está tratando de tener una ganancia más grande por el trabajo que están haciendo, porque a pesar de que Sony pone toda la producción, pone todas estas cosas y en realidad la gran parte del gasto es de Sony, esto no estaría sucediendo si no estuvieran vinculadas con las películas de Marvel, si Spider-Man no estuviera vinculado de la manera que está vinculado a los Avengers, a Iron Man, a todas estas cosas que hemos visto, y si no existiera esta conexión emocional que ha creado este Spider-Man de Tom Holland con todas estas otras películas que llevan más de 10 años de historia. Entonces, que reciban el 5% por eso es muy poquito. O sea, de nuevo, volviendo a esto, si se hizo 100 millones de dólares, que reciban 4 millones de dólares por prestarles la propiedad, por prestarles a Iron Man, por incluir a Spider-Man en los planes de este universo, que es realmente el único universo cinemático de superhéroes que está funcionando prácticamente a la perfección en el cine, es muy poquito. Entonces entiendo por qué Disney está queriendo hacer esta negociación. Pero entonces vamos al trato actual. 50% ya también es empujarlo un poco al extremo. Porque volvemos a ver, o sea, si Spider-Man hace 100 millones de dólares en su primer fin de semana, el estudio recibe 90 millones de dólares y si el trato actual se diera, solamente recibiría 45 millones de dólares para una película que costó ciento y pico. La película tendría que hacer un montón de plata después de eso para que ellos recuperen la inversión y tengan ganancias. Entonces también entiendo por qué por el lado de Sony no quieren aceptar este trato. Además, tenemos otras cosas. Tenemos que aquí tengo esto de quién se beneficia por esto. Creo que en términos generales ninguno de los dos se beneficia, pero tampoco sería una pérdida muy grande para ninguno de los dos. Tenemos que por el lado de Marvel, pues ahorita con Spider-Man Far From Home están tratando de darle más importancia a Spider-Man y de ponerlo en un punto más central, pero al mismo tiempo tienen otras 15 películas sin Spider-Man antes de eso. Tienen otro montón de películas en donde Spider-Man no lo necesitaron en este universo. Estaba funcionando muy bien. Tienen un montón de personajes nuevos. Tienen un montón de personajes que ahora pueden explotar porque tienen de vuelta a los X-Men, tienen de vuelta a los Cuatro Fantásticos. Entonces digamos que por ese lado sí. Tendrían que hacerle unas cosas a la historia, tendríamos que de pronto sacar de taquito de una manera como un poco chandosita a Spider-Man de este universo cinemático de Marvel, pero podría lograrse y creo que Marvel podría continuar sin mayor problema. Por el lado de Sony ya tienen todo el reconocimiento, además de eso tienen dos películas en el futuro protagonizadas por Tom Holland y dirigidas por el mismo por John Watts, que es el director actual de las películas de Spider-Man. Entonces ellos ya tienen este plan y además de todo demostraron con Venom que pueden generar una película a la que le puede ir bien en taquilla y que puede tener una aceptación con los fans. Digamos que Venom es lo que yo diría un placer culposo, aunque yo no creo en eso de los placeres culposos, pero pues como por no tener un mejor término para describirlo, es una película que funciona, pero si digamos la metieran dentro del universo cinemático de Marvel o dentro de todas estas cosas, creo que chillaría como si alguien estuviera todo el tiempo cada vez que aparece Venom pasándole las uñas a un pizarrón todo el tiempo. Creo que no concuerda con el tono actual de las películas de Marvel y con todas estas cosas, pero le fue bien en taquilla, entonces Sony tiene eso a su favor. Además están preparando Morbius, que yo creo que dentro de poco vamos a ver cosas de Morbius
porque ya sale el próximo año, que todas estas películas que además tenía planeadas Sony, como la película de Black Cat, la de Silver Sable, todas estas cosas que pertenecen al universo de Spider-Man y que de nuevo lo pueden utilizar porque no solamente son dueños de los derechos cinematográficos, sino del personaje como tal. Tienen todo este universo planeado, tienen todas estas cosas. Estuvimos... además, Spider-Man Into the Spider-Verse, una película absurdamente increíble que no tuvo la atención ni la taquilla ni nada necesaria. Creo que esa película merece todo, pero recibió unos Oscar. Entonces, de nuevo, Sony dice como tenemos una película que ganó el Oscar en el universo de Spider-Man, podemos hacer las cosas, podemos llevarnos a este personaje, podemos también escribir cosas que lo saquen del universo cinemático de Marvel, pero podemos quedarnos con todo el avance que ya se ha hecho, con todo lo que ya se conoce del personaje, porque estas dos películas de Spider-Man han funcionado como una gran nueva historia de origen, podríamos decirlo de una manera u otra. Entonces, a partir de ahí, continuar trabajando. La mayoría de personas no van a entender qué es lo que está pasando. La mayoría de personas ni siquiera se van a dar cuenta de que ahora este Spider-Man, que es con el mismo actor y que va a seguir teniendo la misma apariencia, que va a seguir teniendo todo esto, ni se van a enterar de que ya no pertenece a los Avengers, de que ya no está preparado, relacionado con nada de eso. Entonces van a seguir viéndola. Entonces, por ese lado, creo que Sony tiene mayores beneficios, podríamos decirlo. Pero de nuevo, eso es hablando de que esto no se dé. Esto del 50% es simplemente una técnica de negociación. Están negociando. Entonces Disney le dice como, entonces deme el 50%. Y luego Sony le va a decir como, uy no, 50% es altísimo, le voy a dar el 10%. Y entonces Sony va a decir como no, entonces Disney va a decir entonces deme 40%. Y Sony va a decir entonces le doy 20%. Y así es esa negociación que se va a seguir dando. Y de nuevo, hasta que no haya una confirmación oficial, un comunicado oficial por parte de ninguno de los estudios, esto no es información oficial, esto es una noticia en desarrollo de la que de nuevo probablemente no nos estaríamos enterando ni siquiera si no fuera por el momento actual en el que vivimos. Entonces creo que sí hay cosas por las que preocuparse, creo que, bueno, sí y no, creo que podrían continuar las cosas de una manera u otra. Entonces hay que ver, simplemente hay que esperar a que continúe esta negociación y hasta que veamos qué es lo que sucede realmente, porque igual, o sea, igual, a pesar de que no sea, de que no entre en detrimento de ninguno de los dos estudios, creo que lo que más le beneficiaría a ambos es que esto se solucionara y que las cosas pudieran continuar tal y como están, que Spider-Man pudiera continuar en el universo cinemático de Marvel, que Sony siguiera haciendo sus cosas. De pronto ahorita lo que Sony va a querer es tener más poder y lo que va a querer es de pronto como incluir cosas, ¿no? Entonces, ok, le doy tanto, pero si usted me deja meter a Venom dentro de su universo, o le doy tanto si usted me deja meter a Morbius, o le doy tanto si usted me deja me deja utilizar a este otro personaje que usted tiene allá y con el que no está haciendo nada. Como este tipo de cosas, creo que esa es la negociación que se va a dar y nosotros ojalá nos enteremos hasta que ya todo esto se acabe y hasta que ya la información que sea la información oficial, porque a pesar de que genera mucho tráfico y a pesar de que genera muchas cosas, pues igual también creo que es una presión que se le pone a los estudios que no debería ponérselo. Ahorita escuché como muchas vainas de que boicot a Sony, de que entonces que si Spider-Man sale del universo cinemático de Marvel no vamos a ver más películas de Spider-Man y todas estas cosas. Entonces simplemente hay que esperar, hay que tener calma hasta que las cosas no sean oficiales. No hay que ser extremista y no hay que simplemente reaccionar por reaccionar. Entonces sí, por el momento creo que vamos a dejar así. Además de eso hay otro montón de noticias. Ahorita después de esto voy a estar haciendo el video hablando, un video corto hablando de del anuncio de Matrix. Además tengo otros trailers, tengo el trailer de Antlers, tengo el trailer de la nueva película de Noah Baumbach. Bueno, tengo varias cosas más que hacer esta noche, pero creo que esto es lo que más les llamaba la atención a ustedes. Entonces por eso estoy haciendo este video. Por favor, abajo en los comentarios dejen todas sus opiniones. ¿Qué les parece a ustedes esta noticia en desarrollo? ¿Qué creen que va a suceder? ¿Les parece que el trato está bien logrado? ¿Les parece que el trato no está bien logrado? Etcétera, etcétera, etcétera. Dejen todo eso abajo. Denle like a este video, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar. Suscríbanse al canal si son nuevos y si ya están suscritos, denle click a la campanita para activar las notificaciones y así se van a enterar de todo lo que sucede aquí en YouTube cuando no sabemos nada de videos nuevos, directos sorpresa, directos programados, etcétera, etcétera, etcétera.
También pueden seguirme en el resto de redes sociales en facebook.com/no sabemos nada de 4, en Twitter, en Instagram en @no sabemos nada de, pero me encuentran como no sabemos nada de. En directo también recuerden unirse al Discord de comunidad NSND. Todos los links los encuentran abajo en la descripción de este video. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.